Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy vamos a analizar a cada uno de los 4 candidatos que están más adelante en la contienda electoral del domingo 29 de mayo, a ver cuáles van a pasar a la segunda vuelta. Mi hermano mayor se burla mucho de mis analogías ciclísticas y me dice que al igual que cuando éramos chiquitos, yo estoy saludando a mi papá y a mi mamá como lo hacían los ciclistas del siglo pasado. Pero yo seguiré saludando a los oyentes de este podcast. Hoy saludaremos a gente muy distinta de muy distintas localidades de Bogotá. A Luis en la localidad de Suba, el empleado más servicial, más antiguo y el mejor emprendedor que existe en el edificio Zagualí. A Carmen Daza, oyente fiel del podcast que no sé en qué localidad habita. A la familia de Óscar Martínez en Fontibón. A Gilma, la mamá de Óscar Sanabria, que debe estar en la localidad de Usaquén. Porque sin los Óscares, mis amigos saben que este podcast sería imposible de lograr. Alicia, ¿cómo se definen los candidatos? Pues la mejor definición que yo tengo, o la única característica que todos comparten, los 4 que van adelante, es que todos fueron alcaldes de sus respectivas ciudades, de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, y un vicepresidente que es el vicepresidente de Fico fue también alcalde de Neiva. ¿Por qué no comenzamos por Fico? A ver, a Fico han querido definirlo por otras personas, le han puesto motes, pero Fico es Fico, un político independiente, fresco, deportista, buen miembro de familia, que cree que en el deporte, cuando uno siente que ya va a caer, debe levantarse. Y en el trabajo me parece que cree en el emprendimiento. Reconoce que Colombia necesita un cambio, pero ese cambio debe ser un cambio seguro con base en la igualdad de oportunidades. Este candidato es capaz de mostrar los errores de Duque y a la vez es capaz de reconocer los aciertos que este gobierno tuvo cuando valora la forma como se vacunó a la población colombiana durante la pandemia más difícil que ha tenido el mundo en los últimos 100 años. Y todo colombiano que realmente sea sincero tiene que entender que esta fue una política pública donde se atendió a todo el mundo por su condición de edad y de riesgo en el que estaba, y jamás hubo privilegios en la aplicación de las vacunas. Es capaz este hombre de aplicar políticas públicas, Federico Gutiérrez, con sentido común, como lo hizo en Medellín al quitarle miles de niños de las garras de la ilegalidad, cuando todas las semanas, con un listado en mano, recorría las calles de esta ciudad mirando por qué algunos niños no estaban en la escuela. Una vez que ubicaba a los niños que no estaban en la escuela, ¿por qué digo yo que se los quitaba las garras de la ilegalidad? Porque los buscaba, los mandaba al colegio y no permitía que estuvieran en las calles rondando y siendo atraídos por las mafias que habitan las ciudades colombianas, cuáles son las mafias que existen, que fomentan la inseguridad, como las banditas de narcotráfico, como las banditas de ladrones, como las banditas que tienen hoy azotado a Bogotá. Sigamos con Sergio. Pues Sergio Fajardo fue mucho mejor alcalde que gobernador. Durante su alcaldía recibió el apoyo decisivo de Fico Gutiérrez desde el Consejo de la Ciudad, y con los dos se impulsó un círculo virtuoso donde Medellín floreció. Se dejó un poco atrás ese Medellín
del narcotráfico de Pablo Escobar, por lo menos en el imaginario de la gente. Donde brilló fue la educación, donde este alcalde tenía un buen trato tanto con sus secretarios como con el consejo de la ciudad, así no tuviera muchos concejales en él. Pero Fico fue pieza fundamental dentro del consejo de la ciudad para llevar a cabo una serie de proyectos que Sergio siempre discutió con el consejo de la ciudad y hizo partícipes a los concejales del éxito que la ciudad tuvo durante la época del gobierno de Fajardo. Aquí creo que también debo mencionar a Rodrigo Lara, un hombre noble que fue alcalde de Neiva. ¿Y por qué lo menciono al lado de Sergio? Porque Rodrigo, que hoy está con Fico como su fórmula vicepresidencial, fue el jefe de debate de Fajardo en Neiva en sus previas campañas presidenciales. Es un hombre que de una inmensa bonomía, es un hombre que es un médico que, como me dicen a mí en Neiva, al que tiene como le recibe la plata de la consulta, y al que no tiene, cuando viene de alguna de las lejanías de la ciudad, lo atiende sin cobrarle. No, los médicos tienen derecho a cobrar, pero también la gente tiene derecho a portarse mejor con el que más lo necesita. ¿Y de Petro qué nos puedes decir? Petro es un populista de raigambre guerrillera. Su grupo guerrillero nació el 19 de abril de 1970, de ahí su nombre M19, y se dio cuando los militantes de este movimiento se alzaron en armas porque consideraron que Carlos Lleras Restrepo le había robado las elecciones al único populista colombiano que conoció el país en el siglo pasado. Me refiero al general Gustavo Rojas Pinilla. Años después de la legalización del M19, los miembros de este movimiento guerrillero conformaron con varias personas, entre ellos los nietos del general Rojas Pinilla, el Polo Democrático, y después pasaron a gobernar la ciudad de Bogotá con grandes escándalos de corrupción, como fue el carrusel de la contratación. Para esta campaña, Petro no solamente recogió a sus antiguos compañeros de gobierno en Bogotá, sino que comenzó a llamar a políticos bastante cuestionados como los Royce, como los Benedettis, abrazó de nuevo a Piedad Córdoba y terminó proponiendo perdones sociales que nadie entiende, que son distintos a sacar de las cárceles a los corruptos y a los delincuentes unidos al narcotráfico. ¿Y cómo defines a Rodolfo Hernández? El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, encarna y atrae a colombianos cuyas emociones fundamentales provienen de la indignación, de la rabia que genera la exclusión que unos sienten y de la anomia de otros electores. Algunos santistas alrededor de Fajardo y alrededor de Petro, y todos aquellos verdes que han sido petristas desde 2018, al ver que Fajardo se descolgó en las encuestas, trataron de pegarlo a Rodolfo. Fajardo no tiene nada que ver con Rodolfo, que no es más que un machista, populista, medio sordo y sin lugar a dudas patán. Para llegar a donde está Rodolfo, se asesoró de estrategas extranjeros que hicieron viable a un presidente como Bukele en El Salvador, y como cualquier personaje autoritario, se deshizo de ese español y recogió en su campaña al publicista Becasino, que no tiene mucho que ver con el éxito de Rodolfo, porque todo se lo dejó listo el español, que salió aburrido del señor santanderiano
alabando a la señora de Rodolfo, que en el último debate Rodolfo dijo que la metería en la casa de Nariño. Y lo que yo siento es que el autoritarismo, venga de donde venga, tiene unos riesgos altísimos y Rodolfo encarna ese populismo autoritario. La gente ha confundido el carácter con la grosería. Yo soy santanderiana, soy una mujer de carácter. Jamás a mi padre le oí decir una grosería y puedo confesar aquí que mi hermano mayor, el que se burla de mí por saludar como los ciclistas a los papás y a las mamás, jamás ha dicho una grosería en la casa. Entonces, ese cuentico de que los santanderianos tenemos carácter, sí, algunos los tenemos, y ¿sabe qué? La mayoría de los santanderianos no somos ni groseros y tampoco son patanes. Para cerrar, podemos resumir: Fico es Fico, fuerza, familia y frescura. Petro es populismo, picota y piedad. Salgamos el domingo con ganas, con fuerza y con frescura a votar. Votemos porque en Colombia, como hemos venido diciendo, el lunes será otro día y en Colombia siempre sale el sol.